Pero está ya Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para vos, para todo el panel y también para la audiencia. Bueno, el proyecto de ley que presentaron ayer, Carlos, me gustaría explicar un poco bien de qué se trata. Entiendo que la primera parte es lo que ya veníamos conversando, la autorización para poder emitir bonos, para poder pagar esta deuda pendiente con las constructoras y con la industria farmacéutica, 600 millones de dólares. Pero vos me habías hablado de hasta 1.000 millones de dólares y que la idea era meter eso en el presupuesto 2024, así lo había entendido. Así mismo, la emisión probablemente, bueno, también está la posibilidad de recurrir a multilaterales. Es abierto, esto va a depender en dónde son las condiciones financieras más favorables para la República para honrar esta deuda que se viene arrastrando hace mucho tiempo y está ocasionando ya problemas en varios sectores. Si miras los números del Banco Central, el sector de construcción es uno de los pocos sectores que este año está teniendo una retracción económica, y eso por culpa de que las obras están paradas, las obras públicas, muchas de ellas están paradas. Pero vayamos a la cuestión de los 1.000 millones. ¿Por qué serían más o menos 1.000 millones? Porque este es para pago de deuda, y adicionalmente el presupuesto general de gasto del año 2024 fue con un déficit fiscal que también debe ser financiado, y en ese sentido son alrededor de 500 millones, 600 millones lo que normalmente se emite para cerrar el problema de financiamiento que tiene el presupuesto con relación a los impuestos, es decir, básicamente para cubrir el déficit fiscal. Por eso yo hablaba de una emisión final de alrededor de 1.100 millones de dólares para el año que viene. Se van a hacer ambas emisiones, si se hacen la totalidad, se van a hacer ambas en el mismo tiempo. Ajá, o sea, digamos, los más de 1.000 millones se estarían emitiendo, ya sea tomando crédito o emitiendo bonos, sería ya el año próximo, no este año. Sí, los mercados financieros son muy especiales. No es básicamente como ir a una farmacia o un supermercado. Uno puede ir todos los días, cada 2 horas. Requiere primero mucho trabajo y mucha comunicación con los mercados. Y a los mercados por lo general no les gusta cuando un país sale muy frecuentemente a recoger fondos del mercado. Y el gobierno anterior había salido en el mes de julio, creo, justamente colocó 500 millones de dólares. Entonces lo más prudente sería esperar por lo menos hasta el mes de enero y hacer ambas emisiones en el mes de enero. Aparte, yo creo de que las cosas van a estar mucho más estables hacia enero en términos de tasas de interés, ¿verdad? Que hasta ahora las señales de la FED no son muy claras con respecto a cuál va a ser el futuro de su política monetaria, pero para el mes de enero va a estar más claro, y yo creo que las condiciones en términos de tasa de interés van a ser mejores que emitir ahora mismo. O sea, esto quiere decir que los acreedores del Estado van a tener que esperar hasta enero. En enero se les va a pagar. O a partir de enero. Nosotros ya no. Sí, nosotros, aunque pareciera mucho, nosotros ya hace un tiempo estamos hablando con ellos de manera permanente. A mí me toca hablar con la parte de la farmacéutica. La ministra de Obras Públicas les presentó el plan de pago a los contratistas, a las vialeras, y ellos son conscientes, ¿verdad?, de que hasta el mes de enero nosotros tenemos que salir a emitir y entonces empezar a pagar este atraso que se tiene de hace un buen tiempo ya. En el interior, lógicamente, no vamos a permitir mayores acumulaciones, y entonces lo que ha hecho el Ministerio de Economía es garantizarle, por ejemplo, al Ministerio de Salud un monto importante en términos de guaraníes para el pago de los medicamentos nuevos que vayan ellos ir proveyendo al Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el mes de agosto hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud 11 millones de dólares, va a haber un monto similar también este mes de septiembre, y eso va a permitir pagar los medicamentos sin que se incurran en nuevos atrasos. Había que ordenar un poco la forma en la cual se estaban ejecutando los fondos, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Tal vez no sea perfecto, pero estamos pidiendo también una nueva reunión con las farmacéuticas esta semana para evaluar un poco cómo fue la experiencia del mes de agosto y ajustar detalles para el mes de septiembre, de tal manera evitar nuevas acumulaciones. Y ellos estaban, digamos, de cierta manera contentos en el sentido, hay un plan, ahora está la ley,
y de acá hasta fin de año no se van a incurrir en nuevos atrasos. Bueno, lo otro, Carlos, se plantea también en esta ley algunas excepciones sobre el manejo de recursos, llamémosle temporalmente excedente. O sea, por ejemplo, el dinero que tenían que recibir gobernaciones y municipios en concepto de royalties y también de la ley de Fonacide, pero que no reunieron los requisitos para poder recibir ese dinero. Entiendo que la ley plantea que Hacienda pueda quedarse con esos recursos. Te voy a aclarar muy bien porque hubo gente que me llamó y me dijo se están apropiando de royalties y eso no es cierto. Acá existe, ¿verdad? Lógicamente existe una transferencia que se hacen de esos royalties y para que las diferentes instituciones públicas puedan seguir recibiendo estos royalties, ellos deben justificar acabadamente cómo utilizaron esos recursos, ¿verdad? Cuando no se justifica, el Ministerio de Hacienda no le desembolsa nuevos recursos. Lo que ocurrió es que ya cambiaron muchas administraciones, ya es otro el intendente, ya es otro el gobernador, y nunca se justificaron el uso de esos recursos. Si no se justificó con administraciones anteriores, mucho menos van a justificar las administraciones actuales que no tienen responsabilidad en lo mal o bien que ejecutaron las administraciones anteriores. Entonces es un dinero que está disponible, pero está depositado en el Banco Central, pero que en términos prácticos nunca más van a recibir algunos municipios. Entonces lo que se hace es... Hola, Carlos. Los que están disponibles vayan al Ministerio de Economía. Ajá. Y sea el Ministerio... Sí, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Bueno, que vaya al Ministerio de Economía y sea el Ministerio de Economía el que finalmente asigne esos recursos. Ajá. Hola. Sí, ahora te escucho bien, te escucho bien, Carlos. A ver. Sí, lo que pasa es que me están entrando llamadas por la pinta, pero bueno. Me doy justamente cuenta. que entren esos recursos a economía y economía asigne a sectores prioritarios como salud, educación. Si no, es plata que está parada en el Banco Central. ¿Cuánta plata es, Carlos? Y no es mucho tampoco, son un poco más de 20 millones de dólares, digamos, no es mucho, pero es importante el impacto que podamos tener con esos recursos. Ya, además de esto, hay otras medidas extraordinarias. Entiendo que lo de ampliar digamos, la posibilidad del déficit hasta un 4%, eso sería para el 2024, ¿verdad? Poco más del 4%. El 4,1% se refiere al año 2023, que es con el pago de toda esta deuda, lógicamente hace saltar al 4,1%. Sí. Y a partir de ahí hay un proceso de convergencia al 1,5%, que creemos que es más razonable, más pensado, ¿verdad? Para no entrar en una contracción muy fuerte del fisco, pero son números que van convergiendo al 1,5%, si bien me acuerdo es 2,6%. Para el año que viene 1,9 el siguiente y ya 1,5 en el año 2026. Ya. ¿Y qué otras cosas contempla la ley extraordinarias, digamos? Porque se habla de una ley extraordinaria, para medidas extraordinarias. ¿Qué otras cosas? Hay una cuestión que se refiere a la parte de cargos vacantes. Los cargos vacantes, muchos ministerios ya casi que por costumbre directamente van acumulando creación de nuevos cargos, van metiendo en su presupuesto y finalmente nunca nombran. O porque no se las autoriza, por ejemplo, en el equipo económico, si consideramos que no es necesario, o realmente, están, sin necesidad de ejecutar esa parte de cargos vacantes, pero el Ministerio de Economía tiene que seguir pagando por esos cargos vacantes y todo va a la caja fiscal. Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a empezar a utilizar mejor esa línea de cargos vacantes, que implica una erogación por parte del Ministerio de Economía, y redireccionemos a los sectores prioritarios también de salud, de educación, de seguridad y para los sectores vulnerables. Es una forma de utilización que ya lo hemos hecho alguna vez en el Banco Central y estuvimos trabajando, por ejemplo, muy de cerca con el Ministerio de Salud también para que ellos encuentren recursos para mayores medicamentos. Entonces queremos ampliar eso y de que analicemos muy bien todos los cargos vacantes que existen, de tal manera ir eliminando si son innecesarios y con esos recursos hacer algo mejor. ¿Cuántos más? ¿Tenés alguna idea de cuántos cargos vacantes más o menos pueden estar hoy en...? Hay muchos cargos vacantes en el sector público y eso vamos a ir llamando a cada uno de los ministros y las instituciones para ver cuál es la verdadera necesidad de esos cargos vacantes y utilizar después los recursos disponibles
para lo que te dije anteriormente. Ya. Carlos, ¿cómo estás viendo están yendo a presentar, digamos, sus solicitudes ante el Parlamento, instituciones que no están bajo el control del del Ejecutivo, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, veo que ayer estaban las universidades, pidieron más de 100 millones de dólares, el Poder Judicial, Fiscalía y Cortes también son más de 100 millones de dólares. ¿Cómo ven esto? O sea, al final, pese al discurso, nos pusimos todos de acuerdo más o menos para controlar el presupuesto, pero los pedidos exceden por mucho lo que se estableció en el proyecto original. Y yo creo que eso va a tener que ser discutido en el Congreso. Las necesidades del país son inmensas, no son infinitas, pero son muchas. Ahora, lo que son limitados son los recursos. Entonces, como yo presenté ahí en la Comisión Bicameral de Presupuesto, ustedes pueden poner todos los gastos que quieran, pero como no hay más recursos, finalmente lo que se va a tener es presupuesto, que no quiere decir capacidad de gasto. Entonces, finalmente lo que van a tener un presupuesto, en el caso de la UNA, muy inflado, con muchos rubros o aparentemente fondos para ejecutar sus planes, pero finalmente no hay recursos de Hacienda para transferirle y por tanto el presupuesto finalmente ejecutado va a estar muy por debajo de lo que es el presupuesto aprobado. Tenemos que seguir haciendo docencia en ese sentido y que la gente se dé cuenta de que las estimaciones de recaudación tributaria son bastante cercanas a la realidad. Eso yo lo presenté también en la Comisión Bicameral de Presupuesto, y de que cualquier, digamos, incremento artificial únicamente lo que va a hacer es crear menos posibilidades para salud, para educación y para los sectores vulnerables, que son los que se financian con este poco ingreso tributario que nos dejan por fuera de salarios, pensiones y pago de interés. Me dijeron, Carlos, que plantearían postergar el tratamiento de la ley que elimina aranceles hasta que haya un mayor equilibrio fiscal, porque esto dejaría sin financiamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué hay de eso? Son 22 millones de dólares. Nosotros nos sentamos a ver, porque inicialmente dijeron que era mucho del presupuesto. Le dije al canciller, vamos a sentarnos y vamos a ver cuánto realmente equivale. Son 22 millones de dólares. Y bueno, vamos a ver cómo finalmente eso podemos financiarlo. Mira, una cuestión es financiar en una coyuntura donde el presupuesto está bastante balanceado, y otra cuestión es con un presupuesto en el cual hay que darle al Poder Judicial, a las universidades y demás, más de 200 o 300 millones de dólares por encima de lo que estimamos inicialmente. Ahí la situación cambia, entonces va a depender mucho de cómo finalmente se cierra el presupuesto general de gasto para ver la viabilidad financiera de eso. Pero yo estoy a favor de eliminar, somos uno de los pocos países del mundo que estamos cobrando eso, y si el Ministerio de Relaciones Exteriores se está financiando con eso, es obligación del Estado darle otros recursos para compensar. ¿Estela? Sí, ministro, ¿qué establece específicamente este proyecto de ley que se llama, por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, que la oposición o determinadas individualidades dicen que esto le da poderes extraordinarios al Ejecutivo y que puentea al Congreso? Pero lo que le pregunto es, ¿qué establece el proyecto de ley para que ellos califiquen de esta manera? ¿Qué medidas extraordinarias o qué herramienta le da al Ejecutivo que en cierta forma puentea al Congreso? ¿Es así o no es así? Estela le está haciendo la pregunta a la persona errada, ¿verdad? Le deberías preguntar a ellos es qué establece justamente la ley de extraordinario que le puentea al Congreso. Pero es por simplemente la autorización para emitir bonos y las cuestiones que estuve discutiendo con Luis anteriormente, y no veo nada extraordinario ahí. Me gustaría entender un poco por qué ellos llaman de que hay algo. Justamente yo lo que estoy haciendo es preguntarle a Fernández para ver cuál lo que es la medida extraordinaria. No, la verdad que yo no estoy encontrando todavía cuál es la medida extraordinaria, porque si se refiere... No, la ley se llama así. Sí, no, pero a lo que se refiere... Si hay algún artículo que le da alguna atribución especial. Hasta ahora lo único que tenemos, entiendo, Carlos, es poder hacer uso de los royalties y de los recursos que eran los que tenían que usar gobernaciones y municipios, que no cumplieron con los requisitos y que quedó ahí, que son 20 millones de dólares, Messi. Sí, así mismo. Eso,
y después ponerle, pero todo pasa por ley. Acordate que todo esto es una ley y por tanto el Congreso Claro. es el que tiene la última palabra en Claro. esto. Entonces, ¿cómo se le va a puentear al Congreso si ellos son los que van a estar aprobando de que eso vaya al Tesoro? También hay una parte, digamos, antes de olvidarme, la cuestión de la AFD. La AFD está empezando a recobrar, digamos, algunos préstamos que dio en el pasado para MIPYMES. Sí. Y lo que vamos a hacer es que en lugar de que devuelva al Tesoro, capitalice a la AFD para que la AFD tenga más espalda financiera para que vuelva a prestar a las pequeñas y medianas empresas, que es un sector que necesita crucialmente nuevos préstamos. Pero de nuevo, está en un articulado de la ley, entonces el Congreso es el que finalmente aprueba esto. Entonces no entiendo dónde le estamos puenteando, pero es una cuestión de que hay que dirigirle a lo que dijeron ellos. Sobre el punto, Sí. Ministro, señalaban ayer que hubo municipios que no cumplieron con la rendición, sin embargo se le transfirió lo de royalties y se menciona específicamente a San Vicente en el departamento de San Pedro, San Vicente Pancholo, y a otra que es Quequegó. ¿Cuándo se le transfirió? Y en la más reciente, es una publicación de ayer, en la más reciente partida, no sé, habrá sido estos días. Pero ¿cuándo? Por eso es En que esta quiero saber. administración, Nosotros ¿no? asumimos hace 21 Claro. días, entonces no me vayas a poner si se transfirió antes del 15 de agosto esa cuestión, porque el Ministerio de Economía sí ve y por eso que están sobrando estos recursos, ¿verdad?, en una cuenta del Banco Central. Ya a lo que es antes del 15 de agosto no me puedo hacer responsable. No hubo transferencia de esta administración todavía, entonces. No, desconozco, pero me voy Bueno, a bueno, tratar de ver, pero te aseguro de que se está haciendo el control. Ministro, un tema que yo no sé si eso puede hacerlo su administración, o sea, el Ministerio de Economía en este caso no, pero hay algo que siempre me preocupa a mí, que es ¿cómo se sabe realmente que la deuda con las farmacéuticas y las vialeras es 400 millones de dólares o 200 millones de dólares? Sí. ¿Quién controla eso? Le digo esto porque una vez en el IPS se detectó que una empresa había inventado una enfermedad y la cantidad de gente que tenía esa dolencia para cobrar más. Entonces yo le pregunto, si ustedes hacen una auditoría de estas deudas o no. Este endeudamiento no es un cheque en blanco para que se le pague irrestrictamente a todo el mundo. Se van a tener que presentar todos los papeles. Nosotros vamos a trabajar de cerca con la auditoría del Poder Ejecutivo antes de pagar. Por eso este tiempo, y era otra cosa que me olvidé, gracias por recordarme, este tiempo entre ahora que presentamos la ley, se aprueba y se emitan los bonos y se empieza a pagar alrededor de finales de enero o comienzos de febrero. Entonces todo este tiempo se va a utilizar para hacer una auditoría con respecto a todas esas deudas que están ahí. No va a ser simplemente, me dicen que debemos, no, me van a tener que presentar papeles y lógicamente van a estar los propios ministerios a cargo de hacer una revisión en conjunto con la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Carlos, una cuestión final que es más general, sos el ministro de Economía. El domingo pasado estaba hablando yo con dos de los integrantes del Consejo de Itaipú. Vos vas a formar parte, ¿verdad? Estaban Lea y el presidente de la ANDE, sin dar demasiados detalles, porque entiendo que no pueden revelar cuál va a ser la estrategia de la negociación. Pero entendí de lo que conversamos que hay como una, digamos, prioridad para el equipo conseguir financiamiento, es decir, que Itaipú se convierta en una oportunidad de obtener un fondo de inversiones, algo que ya me lo había mencionado el propio presidente Santi Peña. Digamos, esa es un poco la gran estrategia, porque lo que nos falta evidentemente es plata, ¿verdad? Tenemos que invertir mucha plata y no queremos cobrar más impuestos porque entienden, digamos, el equipo económico que no es la oportunidad ni el momento para poder obtener más recaudación. Entonces, ese es un poco el gran plan, digamos, para lo que va a ser esa negociación con Itaipú, Carlos. Como te había dicho, creo que en tu programa, ¿verdad? Itaipú tiene que dejar de ser pensado como que es simplemente un generador de energía y nada más. Tiene que ser un generador del desarrollo económico de ambas márgenes. La cuestión de conseguir recursos a través de Itaipú es una factibilidad. Si te acordás, todo el mundo hablaba de mantener la tarifa, y eso ¿qué significaba? Significaba que iba a haber más plata disponible a los países.
Ahora, cuando uno tiene un flujo, uno puede hacer una ingeniería financiera para obtener los recursos del día de hoy en lugar de estar esperando, digamos, 20 años para tener un flujo importante, ¿verdad? Es lo que Sí. pasa cuando uno construye la casa. En lugar de estar, digamos, nosotros guardando todos los meses un poco, lo que hace uno es tomar un préstamo y ir amortizando ese préstamo, pero se tiene más recursos para construir la casa. Entonces, podría ser una salida esa, pero yo no quisiera detenerme ahí. Paraguay va a proponer más cosas que simplemente la cuestión tarifaria y la cuestión de una potencial ayuda financiera de Itaipú para las cuestiones de desarrollo de ambos márgenes. Hay muchas cosas que discutir y va a ser larga esta discusión con Brasil. Pero ojalá que algunas cuestiones ya tengamos rápido retorno. Estamos optimistas y vamos a ver apenas nos empecemos a sentar con ellos.